03 de junio del 2024. Xóchitl presidenta. Esta vez nuestro título es la hipótesis para nuestro análisis. ¿Es posible que Xóchitl sea la próxima presidenta de México? Veamos el por qué se dio esta posible alternativa, cuál es la historia y su conclusión. A 6 meses de iniciado este gobierno, la revista Proceso entrevistó a Diego Valadez, uno de los mejores constitucionalistas del país. En ella declaró que López Obrador gobernaría solo, pues no veía que su gabinete fuese a ser determinante para la gobernanza. A la larga no se equivocó, pues los distintos miembros que han desfilado del gabinete han sido simples floreros, ya que todas las decisiones las ha tomado López Obrador. En esa misma semana, la esposa del presidente atacó a la revista y dijo que por fin se había quitado la máscara y los tachó de enemigos de la 4T. Desde entonces, a los críticos del gobierno no los bajan de corruptos, hipócritas, neoliberales y más epítetos como insultos y degradaciones. Latinus, La Saga, Proceso, Reforma, Atypical y otros similares han respondido con una crítica abierta a los errores garrafales que han llevado al desastre al país en todos sus rubros. Le han dado espacio a Xóchitl Gálvez en todas sus plataformas y eso la ha posicionado como precandidata para exponer sus ideas y su visión de lo que debe ser la política mexicana, y empieza a exponer sus casi propuestas. En caso de ganar las elecciones, inclusive periódicos como The Guardian de Inglaterra, Financial Times de Estados Unidos y El País de España colocan a Xóchitl con altas probabilidades de ganar las elecciones del 2024. A ellos también AMLO les ha dedicado andanadas de insultos, injurias y críticas demasiado subjetivas. Otro punto que ha ayudado a Xóchitl a posicionarse es el pésimo sistema de salud que prácticamente ha colapsado en el país. Inició cuando el gobierno decidió comprar a otras farmacéuticas los medicamentos para el sector. El desabasto se empezó a evidenciar en ciertas muertes por falta de medicamentos, o más bien cientos y miles de muertos. Inclusive López-Gatell declaró que los niños con cáncer eran golpistas que dañaban la imagen del gobierno y que enfermaban y morían por mortificar a su jefe. Lo mismo pasó con las diálisis de las personas con insuficiencia renal. No estaban disponibles sus medicamentos. ¿Y qué decir de la falta de tomografías para mujeres con cáncer de mama y la falta de sus medicamentos también? Y a la fecha se supo que millones de recetas, 40 para ser exactos, se han dejado de surtir en todo el sistema de salud y por ende el criminal manejo de la pandemia de COVID con casi 900,000 fallecimientos al final de este mandato. Los hospitales en el abandono y derrumbándose por lo mismo. Baste recordar la muerte de una niña en los elevadores de un hospital del IMSS hace 2 meses por falta de mantenimiento. Todos esos fallecimientos se puede decir que son homicidios dolosos por parte del Estado y a sus políticas de austeridad. Hay ataques constantes a los movimientos feministas, evidenciando el machismo y la misoginia del presidente. También los feminicidios han crecido de manera alarmante, quedando la mayoría de estos en la impunidad. Se han quitado los albergues para mujeres violentadas o reducido su presupuesto. Inclusive el presidente llegó a declarar que estas mujeres regresaran a sus hogares y dialogaran con sus agresores. Se quitaron las escuelas de tiempo completo, perjudicando a las mamás trabajadoras, ya que muchas de ellas dejaron de trabajar para atender a sus hijos. Desaparecieron las estancias infantiles que habían sido reconocidas por la UNICEF como buena alternativa para las madres laboralmente activas. Al parecer, las mujeres independientes, económicamente hablando, son enemigas del status quo machista. A Xóchitl, por ser una mujer exitosa y empresaria progresiva, se le ataca por eso y por haber desafiado al jefe máximo y, aparte, negándole sus raíces indígenas. La violencia ha crecido exponencialmente. Al final del sexenio se contarán 200,000 fallecimientos dolosos. El 81% del territorio nacional está en manos de los grupos organizados. Están los miles de desplazados en varios de los territorios controlados por estos grupos.
Son casi 60,000 desapariciones de personas y contando, pues el Estado no encuentra a nadie ni le interesa. En realidad son las madres buscadoras quienes cargan sobre sus espaldas esta enmienda. La extorsión es prácticamente generalizada. El derecho de piso es parte del operativo nacional. Son muchos los grupos organizados que se disputan estas actividades y en medio queda el ciudadano común, abandonado por las autoridades y en plena desolación por la impotencia. Morena, tramposamente, pide el voto a los ciudadanos y afirman que la cuarta transformación se aplicará en los estados donde ganen. Desgraciadamente, la población vota por ellos esperando en verdad un cambio y lo único que reciben son sobres amarillos con limosnas y un desastre en todos los rubros en sus comunidades. Como ejemplo están Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Morelos y demás alternancias fallidas. El país es un río de sangre transformado en un enorme panteón. Se prometió apaciguar la violencia y a cambio el apocalipsis. La corrupción es el sello de la casa, con toda la clase política sirviéndose con la cuchara grande. Ahí está la familia del presidente, el desfalco de 20,000 millones de pesos en Segalmex, Dos Bocas costando el doble de lo presupuestado, lo mismo que el Tren Maya. La corrupción se ha disparado en todos los aspectos. Basta con ver los miles de millones de pesos gastados en pintas de bardas espectaculares, entrevistas a modo y pago a miles de acarreados por parte de las corcholatas. Están los ataques a miembros de la Iglesia Católica que se han atrevido a criticar el desastre nacional provocado por Morena y sus aliados. López Obrador los acusa de ser enemigos, aliados de los grupos organizados, desleales, cínicos y apartados de Cristo. No se puede atacar impunemente a la Iglesia Católica sin tomar en cuenta que el 85% de la población es creyente y confía en sus guías espirituales. Es como si atacaran al pueblo bueno y sabio y a sus creencias. Este es el país con que Xóchitl Gálvez encuentra a su paso por la política. En verdad está canalizando este desastre en su visión del mundo, tal como hizo López Obrador en sus 16 años de eterno candidato. Para el 2024, Morena la llevaba fácil. La oposición estaba desubicado, desangelada y sin narrativa creíble. Lo único que sí hizo Xóchitl es intentar despertar a un pueblo sumido en su letargo. López Obrador se ha lanzado con ataques rabiosos contra la candidata, o más bien precandidata. Las respuestas de ella han sido ágiles, inteligentes y hasta con cierto humor corrosivo. También está la innovación en sus planteamientos, la inteligencia artificial que sus amigas están realizando con monólogos y propuestas novedosas, sin gastar prácticamente dinero, con un lenguaje que se compenetra en los cerebros y almas de los votantes. Xóchitl se enfrenta a todo el aparato del Estado y del gobierno, que de manera legal, ilegal o con mentiras intentará frenarla. Luchará contra los 9,500 millones de pesos que Morena ha recibido desde que se fundó, contra 35 millones de sobres amarillos distribuidos cada mes, contra los presupuestos de 23 estados de la República, contra los pregoneros de la 4T como Álvaro Delgado, La Jornada, Vicente Serrano, Juncal Solano, El Fiscón, Damián Alcázar, Epigmenio Ibarra y los miles de matraqueros cuatroteístas. Otro punto también de actualidad, el Tren Maya ha ocasionado graves daños a los ecosistemas, cientos de hectáreas destruidas, contaminación de acuíferos naturales, derrames de petróleo en Campeche, constantes insultos y agresiones a activistas ecologistas y sin resolver asesinatos de activistas en contra de devastaciones sin ton ni son. Los ambientalistas resultan enemigos de la 4T. Por ello son pseudoambientalistas, traidores a la patria. Nuestra conclusión es que Xóchitl Gálvez sí tiene altas probabilidades de lo impensable, ganar en el 2024, ser presidenta de la República para plantear una verdadera transformación. En nuestro siguiente programa abordaremos las posibilidades de que varios miembros prominentes de la 4T terminen en la cárcel, incluyendo al presidente López Obrador.
Hasta la próxima.